Una inquietud muy común que me llega a la consulta presencial en el día a día es que los tutores en general llegan preocupados porque le hacen cambios de alimentación o de ración a los felinos y ellos lo rechazan y dejan de comer. Entonces eso es el motivo de la consulta, que llegan porque el animal no está comiendo, y cuando yo comienzo a hacer algunas preguntas, lo que llego a la conclusión es que la mayoría de las veces es porque le hacen cambios bruscos de ración, siempre y cuando no haya atrás o no haya de fondo un problema físico o comportamental. Tenemos que saber que la especie felina tiene una conducta neofóbica en la parte de alimentos. ¿Qué significa eso? Que tiene miedo, temor o rechazo a un alimento nuevo. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, tenemos que tener presente que si vamos a cambiar una ración o un alimento en el felino, tenemos que hacerlo de forma gradual. Entonces, ¿cómo es eso? Y tenemos que continuar con el alimento que está comiendo y introducirle de forma gradual y siempre comenzando con poca cantidad el nuevo alimento, porque ahí probablemente el felino no va a sentir el cambio brusco de una ración o un alimento para otro, y las chances de aceptarlo y de poder luego cambiársela totalmente la ración o el alimento es mayor. Entonces, siempre tener en cuenta que el felino ante cambios de ración puede reaccionar de forma negativa, y no es tanto como el perro, que muchas veces si nosotros se la dejamos a disposición se va a alimentar por cansancio o por hambre. El felino muchas veces no come, y si el animal pasa 2 o 3 días sin alimentarse puede tener problemas serios a nivel sistémico y orgánico, porque sabemos que la especie felina tiene una particularidad hepática que si no se alimenta por 48, 72 horas o más puede llegar a desencadenar lipidosis hepática. Entonces, tengan en cuenta eso, y a la hora de realizar los cambios de ración tengan presente que el animal o la especie felina es neofóbica. También otra situación que se ve a diario, o por lo menos yo la veo en lo que es la consulta presencial, es el tema de la falta de control de peso o de estado corporal de los felinos. Muchas veces cuando van a la consulta por otro motivo o por aplicar algún tipo de medicación, o por ejemplo para realizar medicina preventiva para vacunas, desparasitaciones, etcétera. Cuando peso al animal y cuando también le evalúo lo que es el score o la condición corporal y también la condición de masa muscular, muchas veces es nítido o se ve también que el animal está con sobrepeso. Y cuando yo les pregunto cómo es la rutina de alimentación en casa, en el hogar, muchos lo que tienen es que dicen que, o siempre es más o menos lo que se repite, es que le dan el alimento, se lo dejan cuando el animal o los animales están los recipientes vacíos, se le pone la cantidad, se le pone ad libitum, o sea, sin control. Y bueno, eso lo que hace es que no controlemos cuánto están comiendo. Muchas veces hay raciones que no son de tan buena calidad, que tienen alto contenido calórico y de la parte de lípidos, y eso lleva a que el animal con el sobrepeso tenga más predisposición a tener enfermedades, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica que siempre está conviviendo con el animal. Entonces tenemos que crear rutinas, tenemos también que, por ejemplo, pesar el alimento, y el animal en general lo que tiene es que le gusta comer poca cantidad muchas veces. Entonces, si nosotros le damos el alimento siempre y cuando sea posible 4, 5, 6 o 7 veces, y le generamos rutinas y horarios para que se acostumbre, vamos a tener por un lado la conducta que el animal prefiere a la hora de comer, y por otro lado una mayor idea o control de cuánto es en gramos que le estamos aportando de ración o también de alimento, y con eso de calorías a nuestro animal en el día a día. Muchas veces cuando les pregunto a la familia humana, o sea, a ustedes, a los tutores, si el animal está desparasitado, si está vacunado, y en general una de las respuestas que recibo con más frecuencia es: no, mira, mi gato no sale al exterior, mi gato no tiene contacto con otros animales, mi gato siempre está dentro de casa. Y bueno, en eso tenemos que ser bien claros que hay algunos puntos a tener en cuenta para realmente rever si puede o no tener algún tipo de susceptibilidad a contagiarse de algún tipo de enfermedad, parásitos, etc. Por un lado, hay situaciones que nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, en mudanzas, animales que se escapan del hogar, que tienen contacto con otros animales, restauraciones o algún otro tipo de situación que pase de un ambiente conocido a un ambiente que nosotros no tenemos la historia de realmente si hubo animales, si hubo algún tipo de animal que puede haber sido enfermo, o como si es un ambiente fértil o infértil, o sea que puede tener parásitos, por ejemplo, en la materia fecal de otros animales, o también ectoparásitos como puede ser pulga y garrapata. Entonces, por ese lado,
nosotros tenemos que saber que puede pasar de un ambiente controlado a un ambiente que nosotros no tenemos mucha información por diversas circunstancias de lo que es nuestra vida. Después, por otro lado, también tenemos que saber que los animales que están en el hogar probablemente no salgan al exterior, pero los que salen generalmente son los tutores. Entonces, nosotros podemos traer, por ejemplo, garrapatas, pulga o algún otro tipo de ectoparásito, o también mismo algún virus o alguna bacteria que no es tan común como los ectoparásitos, pero pasar a ingresar al hogar. Y ahí pueden llegar a infectar al gato, y el gato, por acicalamiento, uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos, es que ingiera una pulga o más, y ahí esa pulga puede estar contaminada con lombrices o parásitos intestinales y el animal contagiarse y tener parásitos. Después también está la parte de la pulga, que puede transmitir enfermedades que afectan la parte, por ejemplo, de la sangre, causándole determinados tipos de grados de enfermedades que pueden llegar a afectar y causarle anemia, afección de las plaquetas, y con eso llevar a que el animal tenga patologías que van de leve a moderada a grave. Después también, por ejemplo, que el animal pueda contagiarse con garrapatas, y a su vez, como dije anteriormente, nunca se sabe, pero muchas veces el gato puede tener acceso al exterior, puede tener contacto con otros felinos, y ahí, si en contacto, por ejemplo, con las secreciones o con otro tipo de elementos del otro felino, puede contagiarse. Pueden ser enfermedades virales, pueden ser enfermedades bacterianas, etc. Entonces, saber que no podemos decir que un gato que vive pura y exclusivamente en el interior está exento o no precisa ni hacer un plan preventivo contra parásitos internos, contra parásitos externos, ni tampoco vacunarse, porque como dije anteriormente, hay enfermedades, en este caso las que son las más comunes y las más que la gente le tiene temores, que obviamente hay que tener respeto, y porque son patologías que causan problemas graves en el gato, son por ejemplo BLEF, BIF, después lo que es también herpes virosis, después otro tipo de enfermedades como bacterias, clamidias, etcétera, que pueden afectar la parte respiratoria, y algunas no tienen ningún tipo de tratamiento, sino que el tratamiento es la inmunidad del felino, intentar contrarrestar a la enfermedad, pero van a quedar en el animal durante toda su vida. Entonces tenemos que saber eso, y tenemos que ser conscientes que la mejor forma de tratar determinadas enfermedades es la prevención, y no podemos nosotros creer que porque nuestros felinos son pura y exclusivamente de interiores, o son de interiores con un acceso al exterior controlado, tengan la cero probabilidad de contagiarse. Entonces, tener mucho cuidado con eso, y ser también conscientes de que debemos hacer siempre tratamientos preventivos en nuestros animales, sí o sí, sean de interior o sean de interior con acceso al exterior o acceso a la calle. Y bueno, como ven ahí en el comentario que puse, obviamente reservé la identidad porque no sé realmente cuánto las personas quieren que ponga a veces los nombres, pero bueno, fue una persona que me escribió, bastante angustiada por lo que sucedió en el hogar, pero quería hablar un poco. Ya lo hablé en otras clases, pero en esta clase puntual voy a hablar de eso para que concientizar, porque es algo que pasó reciente, y porque también es algo que yo, por ejemplo, en la época que trabajaba haciendo muchas consultas y emergencias a domicilio en Uruguay, lamentablemente eran situaciones que se veían muy frecuentemente. No estoy diciendo que eran todos los días a toda hora, pero eran situaciones que eran habituales, lamentablemente, y siguen siendo habituales, que es cuando, por ejemplo, por desconocimiento o por qué creer que no importa el fármaco que tiene las pipetas o también las dosis, personas que tienen varias especies, puede ser caninos y felinos, deciden dividir lo que es la parte de la pipeta, o mismo colocarle de una especie a la otra, no teniendo en cuenta a veces puntos que son importantes. El primer punto, que muchas veces las pipetas son elaboradas con excipientes y también con fármacos que son para una especie y para otra no serían lo más adecuado, porque pueden generar intoxicaciones y también otro tipo de situaciones a nivel sistémico que pueden provocar enfermedades graves. Después, las dosis, por ejemplo, para un perro que pesa 30, 40 kilos, obviamente no va a ser la misma que para un gato que pesa 4, 5 o 3 kilos. Entonces, muchas veces nosotros estamos triplicando, cuadruplicando o quintuplicando, o más para arriba, lo que es la dosis. Entonces, todo eso predispone a que el animal no pueda metabolizar el fármaco y se sobredosifique y pueda provocarle daños de forma grave en lo que es la parte del hígado, que es el órgano que en general metaboliza, desintoxica,
y después también el riñón, que es los riñones, que es lo que elimina los fármacos, y también otros tipos de órganos vitales o no vitales en los cuales tienen repercusión en lo que son la ingestión de ese tipo de productos. Entonces, es muy importante saber que cuando nosotros le vamos a dar una pipeta, un comprimido o alguna otra presentación como para pulga y garrapata a nuestros felinos, debemos tener presente que lo ideal es buscar asesoramiento con un veterinario para saber cuáles son las presentaciones que tenemos a disposición, cuáles son las dosis y cuáles para nuestros felinos es la mejor opción. ¿Tá? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si el veterinario nos da o nos indica algún tipo de fármaco para el canino, tenemos que saber que es para ese animal y esa especie, que no es para el felino. No podemos extrapolarlo y decir, bueno, muchas veces lo que veo y lo que era muy común de los errores principales cuando había intoxicación era, por un lado, que la persona con una jeringa, la pipeta le sacaba una parte y le daba al canino y a ojo, o sea, una medida a ojímetro, sacaba una parte o sacan de la otra pipeta y dicen, bueno, si al perro le di 5 ml, al gato le voy a dar medio o le voy a dar 1, porque más o menos esa es la proporción. Pero no es así porque, como dije anteriormente, no es matemático y no es que si el perro tienes que darle 5 por una regla de 3 o por proporción le voy a dar 1 y va a estar todo bien, porque pueden ser fármacos que son tóxicos para el animal y la dosis puede no ser la adecuada porque es una dosis que está pensada para un perro de tanto peso y no para un gato de 3 o 4 kilos. Ese es el error principal. Después, también otro error que se ve mucho para ese tipo de intoxicaciones es que, por ejemplo, hay personas que compran para todos los gatos, bueno, voy a darle tantas pipetas en lo que es el peso y en lo que es el fármaco, está correcto. Pero deciden ponerle a todos los gatos juntos las pipetas y está la madre con los gatitos o hermanos y muchas veces sucede que como los gatos que se llevan bien o se acicalan y se lamen la parte, por ejemplo, de la cruz, también de las orejas, de la cara, muchas veces las pipetas están elaboradas para colocar en esa región que es la que el gato no llega a lamerse. Pero sucede que otro gato sí puede lamerle. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar la pipeta, fundamentalmente en aquellos que están muy juntos o la madre con los gatitos en pie, tenemos que tener mucho cuidado porque si el gato que llega y le ponemos la pipeta está mojado y otro animal, sea los gatitos o sea un hermano o cualquiera o otro animal, puede suceder que al lamerle se puede llegar a intoxicar con ese producto. Probablemente si el animal lame y saca la lengua por el gusto, puede no causarle ningún tipo de repercusión, pero a veces justo dejamos o colocamos una parte importante de volumen en esa región y el gato al dar una lamida e ingerirlo puede llegar a intoxicarse. Ha sucedido, yo lo he visto en carne propia, situaciones que los gatitos se intoxican y quedan en estado muy grave, teniendo muchos riesgos de muerte por un tema de que como ellos no tienen los órganos muy maduros, es mucho más difícil para los organismos de los animales, por ejemplo, de menos de 4 o 6 meses, metabolizar y eliminar ese tipo de fármacos que son tóxicos siempre para el organismo. A dosis adecuadas y en animales que tienen un desarrollo orgánico normal, probablemente no va a repercutir, pero en aquellos que ingieren una cantidad aumentada o aún no tienen desarrollados sus órganos maduros, muchas veces sucede que pueden llegar a intoxicarse. Eso no quiere decir que a los gatos de 4 o 6 meses no podamos darle, porque dependiendo de la marca y dependiendo de la concentración del fármaco, hay muchos que están elaborados para esos animales. Tenemos productos muy conocidos también en spray. Entonces, saber que no hay que alarmarse y decir, no voy a desparasitar a mis gatunos porque puede intoxicarse. Hay que tener las medidas de precaución siempre adecuadas. Hay que siempre usar productos recomendados por veterinarios a las dosis adecuadas y para la especie adecuada. Entonces, con eso vamos a tener menos riesgos de que nuestros animales se intoxiquen. Después, un punto muy importante que ahora me acordé, que también lo que sucedía mucho, o lo que supongo que al día de hoy debe seguir sucediendo en las urgencias, es que muchas personas, por un tema de economizar, compran productos en ferreterías y en otros tipos de casas de raciones, y lo que sucede es que compran productos que son para el ambiente, fundamentalmente órganos fosforados, carbamatos, y ese tipo de familia de fármacos muchas veces en el animal pueden causarle síntomas e intoxicaciones con cuadros neurológicos que son muy letales. Entonces, los fármacos que compran, por ejemplo, para el ambiente, tienen que colocarlos en el ambiente y el animal tiene que estar fuera de ese lugar hasta
saber que ese producto se secó y el animal no puede ingerirlo o no puede tener contacto con las patas, con el cuerpo, porque si un animal, por ejemplo el felino, que sabemos que se autohigieniza y se va a lamer el cuerpo, se acuesta en una superficie húmeda, donde colocamos un producto para eliminación de pulgas, garrapatas o veneno de caracol, lo que fuere, el animal puede llegar a quedar húmedo y al acicalarse muchas veces no se da cuenta, y cuando ya se acicaló y cuando ya percibió que tiene un producto con un aroma y con un gusto horrible, probablemente puede llegar a tener síntomas, pueden ser leves o graves. Entonces, si nosotros vamos a aplicar o vamos a comprar un producto que es para el ambiente, no aplicarlos en los animales, no sumergir a un animal en un producto de esos, porque los riesgos de intoxicarse y los riesgos de que tenga problemas son muchos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es usarlos en el ambiente, puede usar de forma como un atomizador, para rociar, o con baldes o con trapos, pero siempre retirar a los animales, ventilar y que ingresen a esos ambientes nuevamente cuando sabemos y percibimos que está seco y que no hay riesgos de que el animal ingiera esos productos. En lo que se refiere al transporte del felino desde el hogar hasta la clínica veterinaria, también se ven a diario muchos errores que pueden ser por desconocimiento, por falta de información o lamentablemente a veces porque no hay el recurso necesario, que es la transportadora, para que el animal pueda realizar un viaje de forma confortable y que tenga riesgos mínimos de tener accidentes o de poder escapar por inseguridad. Entonces, cuando alguna persona acude a la consulta con el gato, muchas veces se ve que lo llevan en los brazos, envueltos en sábanas, en cajas de cartón, en bolsos, en mochilas o en algún tipo de elementos que lamentablemente no son los indicados para ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque el animal puede sentirse muy inseguro, porque el animal tiene mayor facilidad de escaparse o con las patas, por ejemplo, las uñas, rajarlo y poder huir. Entonces sabemos que ante ese tipo de recursos utilizados para transportar al animal, vamos a tener mayores riesgos de que nuestro felino pase mal, que sea una situación negativa y que a futuro se dificulte poder llevarlo a la veterinaria o algún otro tipo de transporte, que tenga riesgo su vida, porque si se llega a escapar o si, por ejemplo, se rompe o se abre algún tipo de superficie en la cual lo estamos llevando, puede caerse al piso y puede salir corriendo y puede ser atropellado por algún vehículo, puede ser también atacado por otro animal. Entonces lo ideal es usar lo que son las transportadoras, esas transportadoras que son de venta comercial y que están hechas para ese fin. Pueden ser de plástico, de madera, de metal, la puerta tiene que ser firme, no puede poder sacar la cabeza del animal por la puerta, porque si pues pasa la cabeza probablemente pueda pasar el resto del cuerpo y ante una situación que se sienta inseguro o estrés, escapar y tener muchos riesgos de accidentes. Después también tiene que tener ventilación y tenemos que trasladar un solo animal, salvo las excepciones que estamos llevando, por ejemplo, gatitos de corta edad, de 1 o 2 meses para vacunar, que en esos casos, como son familia, como están acostumbrados a estar juntos y son pequeños, pueden llegar a hacerse excepciones. Pero en gatos adultos, ya pasado un año y medio, tenemos que tener en cuenta que el transporte debe ser individual. Porque, bueno, como dije anteriormente, son situaciones que el animal se va a sentir vulnerable porque va a ser sacado de su territorio, que se siente seguro y lo siente como un ambiente previsible, para un lugar que el felino no sabe a dónde está yendo. Probablemente va a ir en vehículos con ruidos, va a ir en vehículos con mayor ventilación, con movimientos bruscos, y eso al gato le va a causar una cierta inseguridad y cierto temor, porque no es su territorio y porque están sucediendo cosas alrededor que no sabe qué puede llegar a pasar y si no sabe también si puede poner en riesgo o no su vida. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso y tenemos que saber que para ese fin tenemos que cumplir con las medidas de seguridad mínimas, que es las transportadoras seguras, firmes y que son aprobadas para ese fin. Entonces, saber que si nosotros vamos a elaborar una transportadora casera o vamos nosotros a usar algún material que no está hecho para ese fin, saber que vamos a tener mayores riesgos de que haya mayor problema comportamental, mayor inseguridad y que el animal tenga mayores chances de poder escapar o poder tener algún tipo de inconveniente. No me voy a meter en el bolsillo de cada uno, sé que a veces la situación es difícil, sé que a veces el gato está con vómitos, diarrea, en ese momento nos agarra o con alguna situación difícil económica o con no tenemos la transportadora y tenemos que llevar al animal a la veterinaria. Bueno, lo hacemos como podemos, pero siempre saber eso, tenemos que ser conscientes que ante situaciones en las cuales las medidas
mínimas exigidas para seguridad no se cumplen, bueno, tener mayor énfasis y cuidar mucho lo que está sucediendo al momento de llevar al felino. Lamentablemente yo he visto personas que están llegando a la clínica y bajan al animal desde los vehículos sin ningún tipo de seguridad y el gato escapa. Yo trabajaba en Uruguay en una clínica veterinaria en la cual tuve que estar toda la tarde luego intentando localizar a un felino en un descampado porque lo llevaron a castrar y la persona abrió la jaula o la transportadora en la puerta para hacerle un cariño al felino y el felino salió desesperado y salió corriendo y tuvo mucha suerte que hay una calle principal donde trabajaba, pero el animal no pasó ningún auto en ese momento, ningún vehículo y se fue un descampado, no lo encontramos, fue imposible encontrarlo y después la persona tampoco lo encontró lamentablemente. Entonces, son situaciones que pueden evitarse y con una buena prevención y sabiendo que esa situación es una situación delicada para el felino, siempre sacarlo de su ambiente y de su territorio para un lugar que el felino no conoce o que no sabe a dónde está yendo ni qué está pasando, siempre es bueno tener las medidas de precaución. Colocar siempre algún manta o algo que esté cubriendo para que el animal no tenga todo ese tipo de movimientos y luces y ruidos entrando en la transportadora. Después siempre tiene que, por ejemplo, en el vehículo intentar colocar el cinturón de seguridad o que la jaula, la transportadora esté en algún lugar que no se mueva para todos lados porque puede golpearse, puede romperse o el animal puede lastimarse. Pueden usarse también, por ejemplo, ropa de cama o algún otro tipo de superficie que el animal tenga aroma impregnado de él o también de lo que es su ambiente seguro, su territorio y colocarlo en la transportadora. Pueden usarse también feromonas de apaciguamiento en spray en lo que es la parte de la ropa de cama que se coloca dentro y la transportadora para que esas feromonas apaciguen y le reduzcan el riesgo de desencadenar estrés. Y bueno, después todo lo que es la parte que no voy a entrar en detalle de acostumbrar a la transportadora en el hogar, a que sea un mueble más, que sea una porción, una partecita más del hogar. Entonces, teniendo eso presente, el objetivo es que el animal pueda viajar desde que sale del hogar y entra al vehículo, o a veces cuando la clínica es cerca va caminando, desde ese lugar hasta que llega a la clínica, es atendido y vuelve lo más tranquilo posible. Nadie tiene cómo reducir a cero el estrés o la inseguridad que el gato va a desencadenar porque obviamente son situaciones que le van a causar estrés. Pero bueno, cuanto menos estrés se le cause, el animal se sienta menos inseguro y nosotros podamos reducir los riesgos de que tenga algún tipo de problema, como sea huir, que sea atacado, que pueda lastimarse dentro de la jaula o que tenga algún otro tipo de vulnerabilidad, siempre va a ser mejor. Entonces, con estos detalles, creo que más o menos di un panorama general de qué tenemos que tener en cuenta en el traslado de los animales, en este caso a la clínica veterinaria. Muchos gatos, también fundamentalmente los adultos, que llegan a la consulta, por ejemplo, con flatulencias, con malestares digestivos, con diarrea o con dolor abdominal, al realizar la anamnesis yo les pregunto si le hicieron modificación de la dieta, casi siempre, después si puede haber ingerido algún producto o algún alimento que no sea destinado para el consumo del animal. Y bueno, en muchos casos lo que sucede es que al preguntarle si el animal, además de la ración, ingiere alguna otra cosa habitualmente, me encuentro con que muchas personas le dan a su animal leche. Bueno, tenemos que saber que la leche en los gatitos, fundamentalmente en la edad, por ejemplo, que están amamantando, como ellos están ingiriendo leche, tienen sí, la enzima lactasa, que es la que va a ayudar y va a digerir lo que es la lactosa de la leche. Pero una vez que el animal comienza a crecer y a alimentarse de productos sólidos, ración seca, ración húmeda y otro tipo de alimentos, esa enzima comienza a reducirse y el animal al ingerir la lactosa muchas veces no va a poder digerirla como tendría que hacerlo, valga la redundancia. Entonces el animal ahí va a comenzar con problemas digestivos, con dolor, con diarrea, también puede tener muchos gases con olor muy fuerte. Entonces tenemos que saber que la leche en los gatos adultos no es un nutriente que precisen y que sea productivo para lo que es satisfacer sus necesidades diarias. La leche también tiene mucha grasa, tiene muchas calorías y eso a su vez lo que hace es aumentar los riesgos de que el animal pueda llegar a tener sobrepeso. Porque como es un líquido y se lo dejamos como un premio muchas veces diariamente para que lo tenga, escapa a que es un líquido y un alimento que tiene muchas calorías. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un hogar
tenemos mucho cuidado en cuidar lo que es la parte, mucha cautela en lo que es el cuidado de cuánta ración darle, la pesamos, las veces que tenemos que darle, hacer una rutina, todo eso. Y por otro lado, obviamos la parte de que la leche la va a tener ad libitum a disposición y a su vez que puede ya generarle problemas digestivos, puede aumentar las chances de tener aumento de peso por las calorías y la grasa que tiene. Lo que estamos haciendo es escribiendo y borrando con el codo, ¿tá? Entonces tenemos que tener en cuenta que el animal adulto, si podemos evitarla, la leche es mejor. Si hay algunas personas que dicen, mira, a mi gato le gusta, se desespera por la leche, me la pide, cuando estoy, por ejemplo, tomando el café, cuando la saco de la heladera, siente el ruido, siente el olor y ya se desespera. Bueno, lo que podemos hacer es, hay leches que son elaboradas para felinos y también hay leches para intolerancia a la lactosa, que son deslactosadas, que bueno, podemos hacer para llegar a un consenso, darle como un premio 2 veces por semana una poca cantidad, pero no tiene que transformarse en un alimento que esté siempre a disposición para el felino y que sea de rutina, porque ya, como dije anteriormente, tiene 2 contras principales. La primera, que va a tender a que el animal tenga problemas digestivos y también va a tender a que el animal tenga sobrepeso o también que lleve a que ingiera mucha cantidad de grasa, mucha cantidad de calorías y eso a largo tiempo va a repercutir de forma negativa en el animal. Entonces, tener presente eso, es un alimento que no es necesario para el felino, puede usarse sí como un premio, pero tratar de que si hasta el día de hoy lo tenían presente en su hogar como una forma de alimento diario, intentar hacerlo y retirarlo gradualmente, no hacerlo de un momento al otro, porque a veces, como dije anteriormente, la escasez de un momento para el otro al felino le puede llegar a causar problemas, ¿tá? Pero bueno, vayan retirándolo. Yo sé que la imagen de Tom y Jerry, la imagen de otros gatos, de Garfield, es siempre el animal tomando leche, pero bueno, son caricaturas, no son hechas por veterinarios ni nutricionistas, entonces a veces esa imagen no puede ser lo que es la realidad, porque son diseños gráficos. Entonces tener presente eso, ¿tá? Y saber que no es algo bueno para el animal que tenga a disposición y que tome todos los días leche de vaca. Obviamente los gatitos que están amamantando, sí, tienen que ingerir, pero fundamentalmente la leche de su madre, la leche que le da. Si la madre falleció, fueron abandonados, bueno, ahí podemos llegar a elaborar una dieta de leche de vaca, pero también va a tener que tener otro tipo de suplementos y a su vez hay leches que son elaboradas para ese fin, que son elaboradas por laboratorios veterinarios que sustituyen lo que es la parte de la leche materna en esos casos, gatos abandonados, fallecimiento de la madre, etc. Entonces creo que fue muy claro con el tema de lo que es la ingestión de leche, de qué puede llegar a causar en los adultos. Entonces, ahora que ya lo saben, bueno, ténganlo bien presente.